Pienso que a los canales sobre finanzas y emprendimiento se les olvida a veces que la vida no es tan fácil como la pintan. Por eso hoy os traigo este vídeo. Hoy voy a ayudarte para que sepas cómo afrontar una entrevista de trabajo de forma altamente efectiva. Si recuerdas, en el primer vídeo del canal establecimos cuáles son los 3 pilares fundamentales para poder alcanzar la libertad financiera. Hoy nos vamos a centrar en el primer pilar fundamental, que es la generación de ingresos. La generación de ingresos se puede conseguir de distintas formas. Hoy nos centraremos en la más común, mediante la búsqueda de un empleo. Y para ello vamos a ver cómo ser el candidato ideal para el puesto de nuestros sueños. Te recomiendo que estés pendiente porque durante el vídeo te daré un regalo extra. Si crees que vas a alcanzar la libertad financiera sin pasar por el aro del trabajo, déjame decirte que lo veo altamente improbable. Y si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. En próximos vídeos veremos cómo progresar para generar ingresos pasivos adicionales y cómo convertirnos en emprendedores de éxito. Pero hoy toca remangarse. ¿Quieres saber cómo superar tu primera entrevista de trabajo? ¿Estás buscando saltar hacia un puesto mejor remunerado? ¿Eres emprendedor y quieres saber cómo enfocar tu búsqueda de candidatos? Saludos, bienvenidos un día más a la comunidad de Guardianes de las Finanzas. Coge papel y lápiz porque comenzamos. Bien. Vamos a comenzar con una introducción para calentar e ir de menos a más. Lo primero que debemos hacer es plantearnos este proceso de búsqueda de empleo con ganas e ilusión y nunca con desánimo. Los primeros trabajos sirven como base para mejorar nuestras perspectivas personales y profesionales. Consigue un buen trabajo, después consigue otro mejor, gana experiencia en el ámbito en que te quieras desarrollar y finalmente emprende. A la hora de conseguir un empleo son muchas las pruebas que se pueden aplicar a los candidatos. Pruebas técnicas, test psicotécnicos, test de personalidad, dinámicas de grupo y entrevistas personales. Esta última, sin duda alguna, es la más decisiva en la toma de decisiones del empleador. Veamos rápidamente, de forma esquemática, cómo es el proceso de selección. En la empresa surge una necesidad y por tanto una fase de análisis para elaborar el perfil del candidato idóneo. Comienza la fase de reclutamiento y recepción de candidatura. Se lleva a cabo un proceso de preselección, donde se clasifica a los candidatos. Se definen las distintas pruebas que se van a aplicar sobre los candidatos y comienzan las entrevistas para conocer a los distintos aspirantes. Después se debe realizar la toma de decisiones valorando los resultados obtenidos en la fase previa. Y finalmente la persona se incorpora a la empresa y se realiza un seguimiento de su desempeño durante los primeros 3-6 meses. Durante todo este proceso, el objetivo del aspirante será saber venderse, transmitiendo competencia, motivación y demostrando que se trata del candidato perfecto para desempeñar el puesto. Y por supuesto que es compatible con la empresa. Desde el punto de vista de la empresa, el objetivo es buscar el candidato que mejor encaje en el puesto de trabajo y con la cultura de la compañía. Bien, a continuación vamos a ver los distintos tipos de entrevistas a las que nos podemos enfrentar. Para ello las vamos a clasificar. Entrevistas según el ambiente creado. El primer tipo de entrevista que nos podemos encontrar es la estresante. En esta, el entrevistador tiene como finalidad generar estrés en el candidato. Si esto sucede, no hay que tomárselo como algo personal, lo hacen para ver tu reacción. La mejor forma de afrontar estas situaciones es de forma asertiva. Las personas asertivas son aquellas que son capaces de transmitir su punto de vista de forma eficaz y sin sentirse incómodas. Afortunadamente, este tipo de entrevistas son poco comunes. Entrevistas informales. Es la opuesta a la estresante. El ambiente es relajado y no suele estar relacionado con el lugar de trabajo. Estas se llevan a cabo, por ejemplo, en cafeterías y salas de descanso. En estos casos, el entrevistador adopta una postura familiar y cercana con el aspirante. En estos casos debes tener muy en cuenta que esta es una entrevista de trabajo y no debes confiarte ni relajarte demasiado. Y por último, entrevista formal. Es la entrevista más frecuente. Se lleva a cabo en un despacho u oficina donde el entrevistador y entrevistado se enfrentan en una mesa. Organicemos las entrevistas según el número de personas. Entrevistas de panel. En este tipo de entrevistas hay un entrevistado y varios entrevistadores, a modo de tribunal. Suelen hacerse para puestos de alta cualificación. Algunos entrevistadores se centrarán más en la parte técnica y otros en la parte personal. En este caso, deben mantener contacto visual con todos los entrevistadores, aunque no participen, invitándoles a participar a través del contacto visual. Dinámica de grupo. En esta se reúne a un grupo de 6-8 personas cuya tarea será debatir o resolver un problema de forma grupal.
mientras los entrevistadores toman nota sobre cómo los aspirantes interactúan entre sí. Por ejemplo, si son persuasivos, educados, introvertidos, etc. En esta prueba se pretende evaluar cómo trabajas en equipo. No caigas en el error de adoptar una actitud competitiva. En estos casos hay que adoptar una actitud cooperativa y practicar la escucha activa. Y por último, la entrevista individual. Es la más típica y la que todo el mundo tiene en mente. Bien, organicemos las entrevistas según cómo se estructuran las preguntas. Pueden ser directivas, donde las preguntas son cerradas y muy específicas. En estas, el entrevistador quiere obtener información concreta. El inconveniente de estas entrevistas es que los candidatos no tienen mucho margen a la hora de responder. Suelen ser habituales en los puestos de baja cualificación. Y el otro tipo de entrevista es la no directiva, donde las preguntas son abiertas. Esto significa que podéis orientar vuestras respuestas de manera flexible y buscar aquellos aspectos que denotan vuestros puntos fuertes. Estas permiten ver el modo de pensar y expresarse del candidato. Son las más temidas, pero confiad en mí. Es todo lo contrario. Las preguntas abiertas os dan el poder de evitar aquellos puntos que nos interesan sacar a la luz. Bien, para ir entrando en materia, vamos a dedicar unos minutos a centrarnos en cómo ser asertivos en nuestras respuestas. Aunque nos encontremos con distintos tipos de entrevistas, un factor común a todas ellas es vuestro comportamiento. Este comportamiento suele mostrarse de tres formas: asertivo, agresivo y pasivo. Según nuestra personalidad, siempre tendremos tendencia hacia alguno de ellos. Veamos un ejemplo. Imaginad que vuestro jefe os manda a ti y a tu compañero una tarea que debéis realizar, y tu compañero no realiza su parte del trabajo. Una persona pasiva respondería algo como «no te preocupes, ya lo haré yo», sintiéndose incómodo y utilizado, acumulando rencor y enfado. Una persona agresiva respondería algo como «eres un cara dura y me tienes harto, voy a decírselo al jefe para que te eche a la calle». Y una persona asertiva diría algo como «por no haber acabado tu tarea, ahora voy a tener que hacer más trabajo. Esto me molesta y no me parece justo. Me gustaría que para las próximas tareas seas más responsable o me veré obligado a no colaborar contigo». Anímate y déjame en los comentarios con qué tipo de comportamiento te sientes más identificado o identificada. Podéis ver que una característica notable de una persona asertiva es su confianza en sí mismo. Veamos otras características para ser una persona asertiva. Como conductas no verbales, podemos tener en cuenta un contacto visual constante, gestos firmes y una postura erecta, y tener las manos sueltas y en relajación. Como conductas verbales, podemos ser honestos y dar respuestas claras y directas, y utilizar expresiones como yo pienso, qué opinas, cómo podemos resolver este problema. Pero ojo, ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestro punto de vista, ya sea correcto o no. Pensad que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y ahora que tenemos un buen contexto, vamos a meter las manos en la masa. Vamos a ver qué debemos hacer antes, durante y después de la entrevista de trabajo. ¿Qué hacer antes de la entrevista de trabajo? ¿Alguien duda de que el entrevistador no se va a preparar las preguntas que va a realizar? Efectivamente lo va a hacer. Por tanto, es súper importante que el candidato haga exactamente lo mismo: prepararse. Veamos los diferentes aspectos que podéis preparar antes de la entrevista. Aspectos personales. El primero de ellos será mantener la calma. Dada la importancia de la entrevista, es posible que genere situaciones de estrés o ansiedad. Veamos algunas técnicas para luchar contra ellas. Preparar la entrevista. Esto te va a dotar de herramientas y conocimientos extra, lo que te va a dar una sensación de mayor control y esto reducirá la ansiedad. Relajación física. Si te sientes con más nervios de lo normal, utiliza la siguiente técnica de relajación. Inspira y llena tus pulmones durante 5 segundos. Mantén el aire dentro durante otros 5 segundos y por último expulsa el aire durante 10 segundos. Repite esto 10-15 veces y verás cómo se reducen los nervios. Y por último, el control de pensamientos negativos. Permanece alerta. En cuanto un pensamiento negativo aparezca en tu cabeza, grita en tu cerebro «basta» y cámbialo por un pensamiento positivo. Por ejemplo, me lo he preparado y me lo merezco. El siguiente aspecto a preparar es cuidar nuestra imagen. La primera imagen que proyectamos cuenta, y mucho. Hay que contemplar que los estereotipos sociales pueden darse. Haz todo lo posible para cuidar tu imagen. Por ejemplo, sé puntual y si por alguna razón llegas tarde, avisa lo antes posible, explicando siempre las razones. Y viste de manera correcta, acorde al puesto que vayas a cubrir. Y ante la duda, lo clásico nunca falla. Y último aspecto, prepárate para venderte.
debes demostrar cualidades que los entrevistadores desean ver en los candidatos, como por ejemplo, ser responsable, tener energía, mostrar entusiasmo, tener iniciativa, ser flexible y sobre todo, ser inteligente. Por ejemplo, te van a hacer preguntas para ver cómo reacciona. Sé inteligente con la respuesta. No digas lo primero que se te pase por la cabeza. Tienes que intentar adivinar qué quiere escuchar el entrevistador. Si te preguntan, por ejemplo, si te importaría salir tarde de trabajar o echar horas extra, di que no habría problema, siempre y cuando no sea una situación descontrolada, aunque luego no lo vayas a hacer. Piensa que aquí estamos consiguiendo el puesto y no siempre tenemos que hacer lo que decimos. El siguiente punto de nuestra preparación es investigar la empresa. Es muy importante recopilar información sobre la empresa, de su entorno económico y de su competencia. Por ejemplo, sus productos y servicios, clientes principales, su historia y filosofía, mayores éxitos, sus competidores, etc. Una buena preparación de la información te hará destacar sobre los demás candidatos y créeme que pondrá de manifiesto tu interés y motivación. Otro punto a prepararse es anticipar preguntas difíciles. Tienes que pensar qué preguntas pueden sacarte de tu zona de confort. Estas son las más inesperadas. Por ejemplo, a mí se me ocurre que durante la entrevista el entrevistador te diga: eres demasiado joven para el puesto. Esto automáticamente pondrá una barrera frente a ti y tienes que conseguir reconducir la situación. Podrías decir: es cierto, puedo ser joven pero tengo una gran capacidad de adaptación y mi versatilidad me permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades en muy poco tiempo. Y último aspecto a preparar es preparar preguntas para el entrevistador. Una vez que éste tenga toda la información que le interesa, te dará la oportunidad de preguntarle dudas. Aprovecha este momento para mostrarle tu curiosidad. Y si te quedas en blanco, aprovecha para hacer un resumen de lo que te haya contado o para aportar alguna información relevante que el entrevistador haya pasado por alto. Interesarte por la compañía dará muy buena imagen de ti y sin duda alguna te dará muchos puntos extra. Bien, veamos ahora qué hacer durante la entrevista. La entrevista comenzará con el entrevistador rompiendo el hielo, con algún comentario sin importancia para que el candidato se relaje. Una vez comiencen, las preguntas van a girar en torno a 4 áreas principales: datos personales, datos sobre tu educación, experiencia laboral previa y motivación. Esta última es muy importante ya que es donde debes destacar respecto al resto. Ten presente que siempre se valorará positivamente la naturalidad, la amabilidad, la atención y la escucha. En cambio, mostrar problemas de disponibilidad, poca flexibilidad y falta de confianza se verán como aspectos negativos. Algo que tienes que tener muy presente es que debes de estar alerta durante la entrevista. Tienes que ser consciente de lo que haces y ser consciente de lo que dices. Cuando digo que debes ser consciente de lo que haces, es que tengas en cuenta lo siguiente. La mirada es un elemento muy potente, cargado de seguridad y significado. Siéntate de forma que tengas siempre contacto visual con el entrevistador. Relaja las manos y no se te ocurra dejarlas cruzadas ni mucho menos en los bolsillos. Sonríe siempre que sea apropiado y asegúrate de transmitir tu mensaje con fuerza y claridad. Para ser consciente de lo que dices, ten en cuenta lo siguiente. Normalmente el entrevistador intentará predecir el futuro en base a tus comentarios sobre el pasado. Destaca responsabilidades o trabajos previos que hayas realizado pero siempre con positividad. Nunca hables mal de trabajos, jefes o compañeros anteriores, aunque tengas la razón. Eso dará muy mala imagen. Déjale claro al entrevistador que estás interesado en la vacante. Díselo directamente. Estoy interesado en este puesto y deseando hacer X cosa. Déjale también claro que tienes seguridad. Por ejemplo, estoy seguro que haré bien mis tareas en este ámbito. Intenta tener iniciativa y hablar todo lo posible, pero deja que el entrevistador sea quien controle la entrevista. Y trata de no hacer ninguna de estas cosas. Parecer desesperado, contar chistes, no acudas acompañado a la entrevista y no tutees a menos que te lo pidan. Bien, si has llegado hasta aquí es porque vas en serio y te mereces el regalo que te prometí. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace al Google Drive de Guardianes de las Finanzas, donde encontrarás un listado con 70 preguntas que pueden hacerte en una entrevista de trabajo, agrupadas por temática. Espero que te sean de utilidad. Y por último, veamos los pasos a seguir después de la entrevista. Es importante que antes de despedirte te asegures de conocer todos los detalles sobre la próxima etapa del proceso de selección.
Y tampoco está de más reiterar en este momento tu interés por el trabajo ofertado. Algo sutil, como por ejemplo, espero volver a verle, me encantaría trabajar a su lado. Es importante que una vez finalizada la entrevista reflexiones y saques conclusiones de los puntos positivos y negativos de la misma. Aunque con estos consejos seguramente te contraten, quién sabe si podrán servirte para futuras entrevistas. Y para acabar con el vídeo, veamos unas reflexiones finales. El éxito final vendrá dado por la calidad de la persona y por su habilidad para saber venderse. Si no crees en ti mismo, será difícil que nadie lo haga por ti. Para progresar no hay que resistirse a los cambios, todo lo contrario, adaptarse y tomarlo como una oportunidad. Es importante una buena habilidad de comunicación. Debemos asegurarnos que el mensaje recibido es acorde a lo que pensamos. Es necesario mejorar día a día, ya que nadie nace sabiendo. Y por último, debes tener presente que el éxito está en conocer lo que la gente desea y darle más de lo que esperan. Trata siempre de superar las expectativas que tienen sobre ti. Estoy seguro de que todos estos consejos te ayudarán a conseguir o mejorar tu puesto de trabajo. Y si tienes algún amigo o familiar que pueda necesitarlos, te sugiero que le compartas el vídeo. Súper importante, nadie cuida mejor del dinero como su propio dueño. Conviértete en tu propio guardián de las finanzas. Y esto ha sido todo lo que quería mostrarte en el vídeo de hoy. Te invito a que formes parte de la comunidad de guardianes, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete y activa las notificaciones si no quieres perderte los próximos vídeos. Un fuerte abrazo.